punto y seguido, no punto y aparte, no punto No es final. punto y aparte, no es punto y seguido, ni punto No final. punto y seguido, no punto y aparte, no punto final, punto de fuga. Sean ustedes bienvenidos a este programa dedicado a la poesía, espacio donde emerge la palabra. En esta temporada vamos a abordar algunos exponentes de la poesía subversiva en Latinoamérica. Hoy toca hablar de Ramón Martínez Ocaranza. Presentaremos algunos de sus libros como Elegía de los Triángulos, Patología del Ser y El Libro de los Días. Acompáñennos. Ramón Martínez Ocaranza nace en Jiquilpan, Michoacán, el 5 de abril de 1915. Hijo de Antonio Martínez Godínez y María Ocaranza Guízar. La Revolución Mexicana para aquellos entonces aún no había acabado. El poeta Ramón, años más tarde, recordaría con respecto a su fecha de nacimiento: así vine a la vida, en medio de un ambiente de pánico, de angustia y de muerte. A la edad de 15 años abandonó el seno familiar. Dejó de estudiar para dedicarse de lleno a la poesía. A esa edad estuvo enrolado en el Partido Comunista de Michoacán. También estuvo encerrado en la correccional de menores en más de una ocasión. Infancia similar a la que vivió su amigo José Revueltas. La calidad literaria de Ramón Martínez Ocaranza desde los primeros poemas de su juventud, reunidos en un libro titulado Al pan pan y al vino vino, fueron sonetos aplaudidos por Pablo Neruda. Bajo esta influencia nerudiana, el joven Ocaranza afianzó su camino en las letras mexicanas. Más tarde entabló amistad con Efraín Huerta, José Revueltas, Pita Amor y Jaime Sabines. Sin embargo, Martínez Ocaranza siempre se mantuvo alejado de la escena poética, primero debido a la distancia geográfica entre Michoacán y la Ciudad de México, seguido del temperamento de su obra. A continuación leeremos el poema Declaración Poética, incluido en los Problemas de Dédalo, y este a su vez en la antología El Libro de los Días. Despedacé los ritmos, las palabras, el feroz contrapunto del concepto, y tumultuariamente hice un mitin en contra de lo bello. Si quise decir luna, dije perros muriéndose de hambre. Si quise decir árboles, predije la lucha de los hombres. Nadie puede dictarme perspectivas en esta noche bárbara del tiempo, en que doncellas locas se suicidan y las damas adúlteras se embriagan, y así preparan el advenimiento de Dios en sus orgías. ¿Quién me puede decir en qué consiste la analogía de las cortesanas con las hijas de la infame agiotista? Muera la luz, graznaron los cuervos y quemaron la casa de los libros. Y luego los poetas salen con que la luna, cuando feroces gorilas los patean. Quememos los tratados de la moral del dios de las finanzas, con todo y champaña y sus monjas anónimas. Que mueran los arcángeles eunucos, que se vayan al diablo las estrellas. Yo me decido a hacer un tumultuario contra la horrenda estatua de la poesía que oculta la belleza del odio contra el odio. Cabe resaltar que el autor inspiró una gran estimación entre sus alumnos en la Universidad de San Nicolás de Hidalgo, en Michoacán, donde terminó sus estudios, y más tarde fue nombrado presidente de la Federación de Maestros Universitarios. Antes de que el ejército, aquel paradójico 2 de octubre del año de 1963, irrumpiera en la casa de estudios y
tomara presos tanto al poeta como a varios de sus alumnos. Como era de suponerse, Ramón Martínez Ocaranza no abandonó a los jóvenes estudiantes, y al igual que el narrador José Revueltas, luchó por las causas que le parecían sensatas en su época, lo que lo llevó a ser encarcelado otra vez. A continuación leeremos 2 sonetos reunidos en el libro El otoño encarcelado, publicado en 1968 por la editorial Pájaro Cascabel. Del otoño las flores ya están muertas. Poco a poco los montes se han secado. Mi soledad, en sueño encarcelado, cierra los goznes de sus duras puertas. Las hierbas grises van por las inciertas alegorías de todo mi pasado, en que vagaba por el campo amado, con las ventanas de mi muerte abiertas. ¿Quién pudiera quebrar en esta hora la barca de la vida soñadora para quedar anclado en la ribera? El otoño se va quedando muerto, y desde el fondo de su dulce puerto se va formando nueva primavera. Todas las soledades de mi vida me vinieron a ver, una por una. Las blancas soledades de la luna, la soledad de la inocencia herida. Isla del ser en agua dolorida, quebró la soledad de mi fortuna. Todas las soledades de la luna formaron una soledad caída. Qué divagar del tiempo por el agua. Las palabras se van en la piragua de la consumación de los sentidos. Y con la fuga de las dulces horas se van las soledades voladoras que nos dejaron en el mar perdidos. A pesar de su militancia política comunista, la poesía de Ramón Martínez Ocaranza no puede ser juzgada de idealismo, no solo porque propone una vanguardia, sino converger hacia los vocabularios universales y replantear la literatura desde la propia alternancia de su discurso. Esta poesía no reposa en los vergeles de la belleza literaria, sino a través del combate y alusiones trágicas. Elegía de los Triángulos fue publicado por Editorial Diógenes en 1974. Ocaranza asegura que el prólogo del libro, Mi poesía, que es lo único entrañablemente mío en este mundo, es, ante todo y por encima de todo, mitológica. Pero es una mitología viva que se da en las contradicciones de nuestro tiempo. Elegía de los Triángulos es un poemario basado en diferentes mitologías, que van desde el náhuatl, el tarasco y la Grecia antigua. Día de Muertos, de Elegía de los Triángulos. En las pirámides nocturnas gritaban las flores de la muerte para que Quetzalcóatl se llenara de palomas terribles. Oremos por el tiempo de los escuincles amarillos y de los triángulos negros de los cascabeles, para que los millones de otoños que han pasado se llenen de amapolas. Nunca la muerte tuvo tantas melancolías de serpientes como cuando los llantos de los ataúdes rodaron por las escalinatas, o como cuando el viento maldijo los vientres sucios. Porque días llegarán en que la sangre de los sacrificados inundará la conciencia del tiempo, y los ojos se saldrán de las tumbas para clavarse en los espejos vacíos. Los códices no mienten. Los 20 días del Tonalámatl llorarán los hijos de las flores, las madres de las flores y las doncellas de las flores, porque los dioses se vestirán de luto el día de las ofrendas, y porque los apatzicuas del lago dirán los salmos de Curicahueri, porque la danza de los cocodrilos extenderá sus mantos negros para que lloren las escalinatas en los dulcísimos senos de Coatlicue, porque los mirasoles inundarán de lágrimas la tierra cuando se cumpla el jeroglífico de las entrañas nocturnas. Y entonces las palabras dieron el cumplimiento de las magnolias sumergidas. La flor del corazón, la Yolotzóchitl, pintó de negro sus espumas. Y las Censohuitznahuac quebrantaron la hora de la vida, y Quetzalcóatl lloró,
como no había llorado nunca un dios sobre la tierra. Punto de fuga. Por su parte, Patología del Ser está lleno de arquetipos de literatura occidental. Fue publicado también por Editorial Diógenes en el año de 1981. Ernesto Hernández Doblás, en una compilación a manos de la Universidad Nicolaita de Michoacán, diría acerca de este libro: de alguna manera es un poemario neobarroco, es un libro que atraviesa como flecha salvaje los telones del pasado. Fragmento de los 3 Edipos, Patología del Ser. Cuando quise morir, me maldijeron las sombras y los perros, y se cerraron todas las ventanas del mundo. Yo mismo me maldije con las uñas y con los fierros más endurecidos. Cerré las puertas de las circunstancias, yo fui mi maldición, y vi mi signo en los puñales rotos de la muerte, en los puñales rotos de mi muerte. Me taladraron todas las entrañas, todas las cuevas de mi podredumbre. Maté la sinrazón de mi conciencia, sin razón de mi circunferencia, la ciencia de la ciencia de toda mi conciencia, línea nodal de mi desgarradura. No me digas, psicóloga plural, que por su viento vagó mi geometría. Yo conozco las convulsiones de mi hipotenusa, de mi hija de puta hipotenusa. Y todos los caminos son iguales cuando caminan por su propia muerte. Un Edipo se da de glandulares circunstancias. Son las sombras las que se matan de sus propias sombras, con ácidos de sombras, para morir en sus apocalipsis, porque nunca se puede quebrantar lo inquebrantado, ni la muerte conoce sus caminos cuando nace. ¿Qué es la muerte? No sé. Quizás es una combinación de tiempo sin espacio. Los oboes le hablan por teléfono al destino, cuando se cumple el día de los coyotes o se cumple la contaminación de los eclipses. ¿Qué es la muerte? No sé. Quizás es una metáfora vacía, la conciencia de la coalición del tiempo y su sombra, cuando se cumple la mitad del tiempo y la otra mitad del otro tiempo. Los profetas levantan sus metáforas contra los vientos más oscuros y maldicen los signos de las esferas, porque nunca se mueve la hoja de un árbol sin la voluntad del hombre, o porque hay enigmas que desgarran las entrañas malditas. Hay poetas que nunca dicen las señales, que nunca rompen los biombos de los epitalamios, o que predican las lunas inocuas en los incestos de las estrellas. Sus tálamos cautivos son un ballet de sombras donde bailan desnudas las discípulas de Ana Pavlova. ¿Quién lo dijo que la maldad es una línea oblicua? ¿Podría bailar Edipo en el vientre de su madre? ¿Se podría suicidar antes de cumplir el signo de las estrellas? Pienso a veces que el hombre es un bastón para matar tinieblas, un bastón de ceniza hecho con ceniza del hombre. Conoce su bastón, pero el camino de las tinieblas nunca lo conoce, porque los caminos de las tinieblas recorren el vientre oscuro, y las tinieblas lloran las tragedias del hombre ciego, la tragedia de su danza siniestra. Cuando los signos se descomponen en la muerte, dime, Delfos, ¿por qué me traicionaste? ¿Por qué la frustración engendradora de tinieblas? ¿Quién engendró los vientres de la maldición de las tinieblas? Ayúdame a morir, o dime cómo la maldición me dio toda la muerte. Medito en la tragedia, busco los signos del destino siniestro. La tragedia fue antes del verbo nació la luz de las tinieblas para matar a Dios, a Zeus tunante. Porque los hombres lloran debajo de los puentes vacíos, porque Zeus maldito engendró el destino maldito, maldito sea el engendrador del destino maldito.
Porque decían los griegos que ni Zeus escapaba a los golpes del destino, y Dios mató la obra de su destino. Yo soy Karamazov, yo soy mi muerte, yo me consagro con mi propia muerte. Ni Sófocles hubiera comprendido los laberintos de mi laberinto. Patología del Ser es un libro con muchos libros en su interior. Es como si frente a nosotros se desplegara un aparato literario más semejante al collage. Abundan los personajes trágicos, las más arrebatadas alusiones a la cultura y la tragedia que diviene con la civilización. Poema El delincuente, compilado en Patología del Ser. La muerte, no, la muerte, ni la muerte nos puede detener. La muerte ungida, la muerte que se va, la otra muerte, la que se lleva nuestros manuscritos. Y dígame, señora, ¿por qué nunca se sueña la razón cuando se pierde? ¿Por qué no sueño yo que no estoy loco? Sueño que soy mi yo, pero no sueño que soy mi otro yo. Sueño ser perro, pero no sueño que también soy ángel. La muerte de Faetón no tiene Apolos, y las putas dialogan con sus perros. Perdóneme, señor, ¿por qué no quema la droga de su ser? Hay otras drogas que pueden conocer el infinito. Por ejemplo, la droga de un reloj cuando se muere. Todo mi corazón está podrido. Soy un perro sin Dios, pero sin perro. Y lloro mi canción en una isla de perros amarillos. Y lloro mi canción en una isla de perros amarillos. Y lloro mi canción en una isla de perros amarillos. Ramón Martínez Ocaranza muere el 21 de septiembre de 1982 en Morelia, Michoacán, antes de la publicación de su libro La Edad del Tiempo, título publicado póstumamente. De las mayores estudiosas y compiladoras de su obra se encuentran la escritora e investigadora María Teresa Perdomo. Nunca es demasiado tarde para acercarse a la poesía de Ocaranza y revalorarla a través de una lectura crítica. En los últimos años, la obra de Ramón Martínez Ocaranza ha sido mejor recibida que en otras épocas. Es un poeta que reactualiza su canto, un poeta que se dirige a generaciones futuras. Su obra hoy se distribuye con proyectos editoriales como los de Ediciones Malpaís, la revista de poesía Deriva, La Zorra Vuelve al Gallinero, quienes han dedicado homenaje a este poeta casi olvidado. A todos los interesados por estas obras, lectores ávidos de poesía subversiva, ¿qué les parece la obra de Ramón Martínez Ocaranza? Tampoco olviden escuchar nuestro próximo programa dedicado al vanguardista latinoamericano Félix Pita Rodríguez. Déjenos sus comentarios en Facebook y YouTube. Sigan sintonizando Punto de Fuga. Se despiden de ustedes Ulises y Leonardo. Hasta la próxima. Profecías de Tlacatecolotl. Porque si yo quisiera entraría en los colibríes, en el reino de las sombras, a remover el agua y disparar los dardos y la música. Hay tiempos de llorar, también hay tiempos de patear el llanto. Tlacatecolotl sabe que las brujas beben aguas podridas para que las dipsómanas hereden la lepra de sus hijos. Porque tinieblas hay en los engendradores de tinieblas, y tinieblas se vuelve todo lo que tocan. Del gran festín salió la bárbara borracha, pidiendo sangre muerta, llena de sangre muerta, para que las marquesas del Tapanco, para que los enanos del Tapanco, las grandes putas pidiendo la cabeza del Bautista. Todo lo puede Dios, pero no puede lavar las manchas de los crímenes. Los hijos de los muertos recogerán el odio de sus muertos, y Lady Macbeth padecerá venenos delirantes. Tlacatecolotl sabe que la sangre llora por su sangre, y que los colibríes pueden entrar al reino de las sombras,
a remover el agua y disparar los dardos y la música. Y en el juicio final, los hijos de los asesinos maldecirán a sus engendradores, porque los muertos aman a sus muertos, porque los muertos aman a sus muertos, porque los muertos aman a sus muertos, porque los muertos aman a sus muertos.